¿No les costó mucho las evaluaciones? ¿No han tenido dificultades con ellas? Um, de mi parte no lo puedo hacer, licenciado. ¿Y por qué? Um, Realmente he estado un poco ocupada, estoy haciendo una justificación. ¿Es cierto? Sí, he sido bastante ocupada con el trabajo y otras cosas que he tenido que hacer. Bueno, ni modo, hay que estar pendiente de la otra que de hecho ya está ahí colocada para que la puedan realizar al terminar la clase, pero no está de más que ustedes recuerden que pues todos los puntos que vayan perdiendo les van a ir haciendo falta al final, pero ahí está, no hay problema. Traten de estar pendiente de las que restan para ver si todo sale bien. Muy bien, este día vamos a aprender vamos a aprender cómo hacer portadas bonitas para los trabajos o las evaluaciones que nos toque presentar. También vamos a elaborar o vamos a aprender cómo poder crear, por ejemplo, organigramas. No sé si, por ejemplo, vamos a ver. ¿Se recuerdan ustedes que, por ejemplo, en las empresas se coloca o se crea, o en las instituciones, como sea, se crea un organigrama de cómo está estructurada la empresa, digamos, los mandos mayores hasta los mandos medios? Entonces, muchas veces la persona que está encargada de elaborar ese tipo de documentos, pues tiene que, digamos, recurrir o hacer uso de herramientas para poder elaborar ese tipo de documentos, que comúnmente pues no cuesta cuando se sabe, digamos, utilizar una herramienta, pero de lo contrario sí a veces se complica un poco porque tengo que hacerlo un tanto más, digamos, despacio. Entonces este día vamos a aprender eso y vamos a pues necesitar siempre de ustedes de la participación. Solo recordarles y bueno, para ambos, para don Saúl y para Kenny, que las clases son interactivas y de alguna manera pues me toca que preguntarles. Pero si ustedes no pueden responder porque están ocupados o qué sé yo, pues entonces allí en el chat me escriben que no pueden participar para no quedarme ahí en ese espacio porque se siente un tanto extraño que yo les pregunte y se queda ahí el espacio que nadie contesta, ¿no? Entonces, y también, por último, se vuelve un tanto complicado andar buscando esos espacios en blanco a la hora de la edición para poder quitarlos y que no queden. Entonces, para evitar eso, entonces, tratemos de participar y hacer interactiva la clase. Al final, pues hoy solo vamos a estar nosotros, parece, porque no creo que vengan ya los demás. Vaya, lo que vamos a hacer primero es analizar la situación y les voy a poner un problema. Imagínense que ustedes quieren o les han pedido que organicen, digamos, una directiva comunal, por ejemplo. Eso es bastante común acá en nuestro medio. Y entonces le dicen que usted tiene que presentar un documento, un informe, donde quede establecido cómo o que demuestre cómo quedó establecida la directiva de ese cantón, de esa localidad, colonia, no sé, como sea. Entonces, pregunto, Kenny, Dígame, ¿cómo está estructurada una directiva? por la presidenta. La presidenta, ajá, Vicepresidente, vicepresidente, encargado de adentro, podría decir, de comunidades. Siempre hay un tesorero, representantes, síndicos. Secretarios no hay, no. Bien, hay secretarios también. Ah, ok. Vaya, vamos a ver si lo podemos lograr. Vaya, imagínense que tenemos ese problema. Entonces, Kenny, ¿qué se le ocurre a usted que podríamos utilizar para poder crear esos esquemas?
Quizás las formas. Ajá. Yo Por ejemplo, formas con cuadritos. con cuadritos. Ajá. Dígame un ejemplo. Voy a irme a insertar entonces y voy a buscar formas y usted me va ayudando. Vaya, está bien. Estoy acá en insertar, solo que ahorita, permítame, le comparto aquí. ¿Se logra ver? Sí. Va, perfecto. Entonces aquí, voy a hacerle un poquito más de zoom a esto. Digamos que aquí me vengo para la pestaña insertar y me vengo para formas. ¿Y en formas qué hago, Kenny? Yo lo voy a hacer lo que usted me va diciendo. Así que, El cuadro. Ahí dice de texto. ¿con este? No, el tercero. Uno, dos, tres. Este es el tercero. No, el cuarto. El cuarto, ok. Este. Ajá. Ok. Este, bueno, este es un rectángulo. Vamos a probar este entonces. Ojo, que también hay un rectángulo que tiene las líneas redondeadas, o sea, los bordes, perdón, tiene redondeados los bordes. Entonces, podríamos utilizar cualquiera de estos dos. ¿Cuál utilizamos entonces? Este, ok. El rectángulo. Ok. Vamos a dibujar entonces, para dibujar el rectángulo, hacemos uso del botón izquierdo del mouse, hacemos clic sostenido y dibujamos. Muy bien. ¿Lo hice bien? Sí, se ve bien. Ok. Vale. ¿Ahora qué hago? Quizás ahí poner el nombre del presidente. ¿Cómo hago para poner el nombre? Agregar texto. ¿Cómo lo hago? Como yo ahorita no sé, usted me va diciendo. Quizás insertar. Insertar, vámonos a insertar. Yo voy haciendo caso nada más. Ajá, ¿qué más? ¿Y ahora? Más factible de los gráficos. ¿Cuál es el gráfico? No, esto es más. Es que se ya trae los productos también para eso. Ok, sí, ya les entendí. Pero ahorita lo queremos hacer con forma. Ya vamos a llegar ahí, no se preocupe. Ahorita hagámoslo con formas, para que vean que nosotros podemos. Pura forma. Entonces, ¿cómo le agregamos texto? Clic izquierdo. Ahí en la imagen. ¿Izquierdo o derecho? Derecho. Derecho, va, ok. ¿Y ahora? Agregar texto. Ah, muy bien. Ya ve que sí puede. Vamos a ver, presidenta, ok. ¿Y ahora qué hago? Puede ser el cuadrito abajo de este para poner vicepresidenta. No me falta nada, no me falta algo antes. ¿El nombre? ¿El nombre de presidenta? No. La flecha. Ay, cabal, la flecha. Dígame. La flecha. Vamos a utilizar la rayita y no vamos a utilizar la flecha porque pienso que nos va a quedar un poco más cómodo utilizarla. Nada más la línea. Vamos a ver cómo nos queda. Si no, pues después corregimos. Vamos a medir así simbólicamente que por aquí es el centro y entonces vamos a sacar una línea acá. Luego que tenemos esto, pues ya se nos coloca todo esto que podemos hacer uso para poder cambiar, por ejemplo, el color. Lo voy a dejar de negro. Ojo, voy a dejarla de negro la línea, no porque debe ser el color, sino que para lograr identificar cuáles son los elementos que vamos agregando. Entonces voy a dejar esta. Y entonces ahora, ¿qué hago, Kenny? Agregar otro cuadro. ¿Cómo lo hago? Ahí intentar. Ahí insertar. En insertar, ok. Esa sería una forma. ¿Qué otra forma, don Saúl?
haciendo uso del Word, ingeniero. No ¿Del se Word? podrá. Sí, pero lo que queremos es agregar otra forma abajo. Entonces, para hacer eso tienen dos opciones. Ojo, ahí vayan tomando en cuenta si van anotando algo, no sé. Porque esto de repente lo pregunto en las evaluaciones y después, no, nosotros no lo vimos y que no sé qué. Entonces, no. Pueden hacer uso o pueden haber dos formas ahorita para esto. Uno es, como dijo Elizabeth, se vienen para acá a insertar, le dan en formas y agregan otra forma. Y lo otro, y que digamos, por eso quizás la que más recomiendo es esta, y les voy a decir por qué. Yo recomiendo la segunda opción porque traten ustedes de hacer bien una, o sea, esta, por ejemplo. Aquí, digamos, definamos ahorita, por ejemplo, si le queremos dejar color. Entonces, vamos a dar doble clic sobre la forma y le vamos a poner, por ejemplo, digamos, un color acá. Por poner un ejemplo. Digamos que el esquema lo vamos a dejar de ese color. O podemos dejarlo de este. ¿Qué color le dejamos, Kenny? No es su trabajo, ¿no? Rosado. Rosado. Vaya, pues aquí este mando. Este creo que es rosado, ya fucsia, ¿no? Vamos a ver este. Ok, ahí está. Vaya. Vaya, fíjense que ahorita ya tenemos definido, digamos, el color, la forma que va a tener. Entonces, ahora, para que todos los demás queden, digamos, con el mismo tamaño y la misma estructura de la forma, entonces lo que pueden hacer ustedes, hagan lo bonito como quieran, uno, y después solo simplemente dan clic derecho, le dan copiar, luego dan clic derecho de nuevo y le dan pegar. Y entonces van a tener uno igual. Bien. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque obviamente somos humanos y de repente cuando nosotros agreguemos otra forma, pues nadie nos asegura a nosotros, solo que nuestra vista nos vaya a quedar del mismo tamaño, de la misma espacio acá, por ejemplo, o del mismo, de la misma altura. Entonces, para evitar eso, pueden hacer lo que estamos haciendo ahorita, ¿de acuerdo? Hacen uno de copiar y pegar. Y de hecho, voy a copiar otros y voy a pegar otros porque quizás me sirvan. Ya después, si no me sirven, pues simplemente los borro, no hay problema. Solo los voy a ir ahorita agrupando acá los que me vayan sirviendo. Ojo que aquí hay que cambiar los nombres y todo eso, ¿no? Pero solo me van a servir para poderlos irlos jalando después. Fíjense que acá también hay un detalle. Voy a reducir el zoom. Y digamos aquí tengo que agregar otra línea, por ejemplo. Bueno, en este caso tiene que estar de color blanco el texto porque así está el de arriba. Entonces lo vamos a colocar así. Y aquí vamos a agregar otra línea. Entonces también podemos hacer lo mismo. Simplemente lo copiamos y lo vamos a pegar. Entonces aquí puedo tener otra, miren. Y ahí sí tienen que acomodarla ustedes, como dicen, al pulso. Y para eso pueden hacer uso de las flechas que tiene el teclado para poderlo acomodar justo en el espacio donde ustedes quieren. Miren, lo puedo mover para allá, lo puedo mover para acá, lo puedo dejar al centro, lo puedo mover para arriba, como ustedes quieran. Pero ahí. Y ahí vean algo. Y aquí quiero que hagamos una reflexión sobre esto. Esto que estoy haciendo y me está costando y me estoy dedicando tiempo y todo esto, es porque yo quiero que me quede bonito el trabajo. Entonces ahí es donde radica el por qué algunos se ganan un 10 y otros se ganan un 5. ¿A qué me refiero? Esto lo puede hacer alguien y lo va a hacer igual como lo estamos haciendo nosotros, pero quizás no se va a fijar en el detalle de que esto quede alineado con el de arriba, que este quede alineado con el otro, que tengan el mismo color. Pero bueno, yo le mandé la tarea, yo le mandé la evaluación. Ojo, y ahí sí quiero que hagamos una reflexión con eso, ya que me acordé. No se trata de mandar la evaluación, se trata que hagan bien la evaluación. O sea, el envío de la evaluación no tiene ninguna ponderación.
O sea, usted pudo haber mandado una evaluación, pero si no está bien hecha, pues no va a tener nota o va a tener una nota baja. Entonces, quizás aquí para los presentes y para los que nos vayan a escuchar después, ojo, enviar una evaluación no significa que usted en automático tiene una nota, eso para nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacerla bien. Imagínense aquí me estoy tomando el tiempo de que todo vaya cuadrando, porque la idea es que yo quiero hacer algo bonito y que quede bonito, no solo irlo a hacerlo a la carrera como comúnmente hacemos las cosas. Entonces, aquí vamos a decir que esta ciudadana también es mujer, entonces, y le vamos a poner que es una vicepresidenta. Ok, ¿y qué es lo que sigue, Kenny? La secretaria. Secretaria. Ok, don Saúl, ¿iba a decir algo? Quiero ver colocar una rayita horizontal. Justo abajo de la que tengo ahorita, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Voy a utilizar esta. Y entonces aquí sí tengo que... Bueno, de hecho, les voy a mostrar. Podemos utilizar esta. De hecho, vamos a copiarla y vamos a generar otra. Y entonces voy a tomar como pivote este para girarlo. Lo giro y acá, vamos a ver. Voy a colocarlo justo acá. Insisto, esto lo pueden dejar ustedes así como quieran, ¿no? Pero, pues, la idea es que tenemos que hacer algo bonito, entonces, pues, mejor lo hacemos despacio y que quede bien. ¿Así, don Saúl? Sí. Ok, ahora me imagino que vamos a pegar otras aquí abajo, ¿o cómo? Sí, colocarlas a cada costado ahí. Aquí iría una, le voy a preguntar y usted me confirma. Aquí iría una. Sí. Aquí al centro otra y aquí otra. ¿O solo los costados? A los costados, digo. Ok. Aquí ustedes saben. Vamos a ver. Vamos a crear... bueno, igual voy a copiar esta, creo. Para que me quede todo igual. Vamos a ver. Vamos a colocar esta entonces acá. Me quedó fea. Después la voy a corregir porque no está bien ubicada. Y luego voy a hacer lo mismo con esta. Ok, y aquí vamos a hacer un poquito de zoom porque vamos a acomodar esta. Porque miren ahí, aunque no lo alcanzan a ver quizás, pero hay un espacio. Entonces, para que quede bien. Miren, ahora sí ya se ve mejor. Quiero ver, lo voy a bajar un poquito y lo voy a acercar hacia acá. Ahora sí ya se ve mejor. Ok, vaya, ahora entonces, de acuerdo a lo que nos decía Kenny, entonces vamos a utilizar una figura más. Y vamos a colocar acá, perdón, Kenny, ¿qué me dijo que era, iba acá? Secretaria. O secretaria. Aquí todas son mujeres, ok. Secretaria, ok, muy bien. Y vamos a ver. ¿Y acá? Katie. Dígame, Gonzalo. Ahí es el que va a recibir el dinero. El tesorero. El del pisto. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ajá. Y me faltan entonces, ¿qué otros? Los vocales, vean. Los vocales, ok.
Muy bien. Vamos a, espérame, entonces vamos a agregar una línea más. Y vamos a, quiero ver, vamos a ver si puedo hacer esto. Vamos a agregar una más acá. No sé si nos está quedando bien, ojo. Porque esto comúnmente pues lleva una cierta estructura. Ahí si nos equivocamos, ahí perdonan a Kenny, porque ella no lo está diciendo. No, mentira, Kenny. Pero vamos a ver. Vamos a hacerlo así. Ojo, no nos vayan no es que nosotros no sepamos, sino que ahorita solo estamos aquí inventando para la clase. Porque comúnmente sí hay como una jerarquía, de hecho, sobre dónde va cada quien. Pero suponiendo que esto lo quisiéramos tener así, digamos, esto se podría armar de esta forma, miren. Ellos tienen relación, obviamente, porque deben de estar directamente vinculados, y entonces nos faltan los vocales, dijeron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirma alguien? Sí. Vaya. Pero yo pienso que son, o ustedes me corrigen, creo que son 3, ¿verdad? 3 vocales los que hay, o solo uno. Sí. Hay 3. Hay 3, ok. Entonces, podemos dejarlo así. Vaya. Aquí nosotros, por ejemplo, podríamos utilizar, por ejemplo, estas líneas que están acá, cualquiera de estas, y unir estos de abajo. ¿Por qué? Vamos a ver así, lo vamos a unir a este, por ejemplo, lo vamos a unir con este. Y vamos a copiar este también. Ojo, fíjense que solo lo voy haciendo con puras formas, estamos haciendo esto. Si ahí después alguien ve este video, que conste que estamos haciéndolo, como dicen, a pie, para que vean que sí se pueden hacer las cosas solo con formas. ¿Qué es lo que necesitan para poder hacer esto? Pues necesitan tener un poquito más de paciencia, porque cuesta un poquito. Porque obviamente si ustedes mueven una forma y la mueven mal, pues entonces todo se les va a distorsionar. Entonces aquí hay que tener paciencia y ir trabajando despacio. Así que para los que les toque que hacer algo parecido haciendo uso de las formas, se consiguen su café ahí y mientras toman su café van haciendo esto. Porque sí cuesta, digamos, pero no es imposible. ¿Por qué estamos aprendiendo esto? Porque comúnmente, digamos, nosotros no tenemos, digamos, la última versión del Office. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que podemos observar con el tema de las versiones de Office es que no todas las versiones traen las mismas herramientas, y es lógico porque por eso es que la gente tiene que comprar otra versión, porque obviamente trae más opciones o más herramientas. Entonces, el que ustedes aprendan a hacer uso de las formas les da la ventaja que ya sea que tengan una versión de las más viejitas, por ejemplo del 2010 o hacia atrás, o hasta que tengan la versión 2021, siempre van a encontrar las formas. O sea, esa herramienta siempre está. Mientras que las otras herramientas cuesta un tanto, porque si ustedes no tienen actualizado su Office, es probable que no encuentren todas las herramientas que necesitan. Entonces, más o menos ahí
digamos, tienen ahorita creado ya un organigrama hecho a pura forma. Obviamente, insisto, cuando ustedes, ya sea que estén en la escuela, estén en la universidad, estén en el trabajo, la persona que les dice que elaboren, digamos, este tipo de documentos, casi siempre les dice o les da como un borrador de cómo está estructurada el esquema. Y entonces ahí lo que tienen que hacer ustedes es, pues prácticamente, digitalizar el borrador físico que les dio la persona. Cuando digo borrador es que, digamos, a mano o como sea, les da un documento de cómo lo quiere. Pero pues el trabajo de ustedes es digitalizarlo. Ahora, digitalizar esto, como les decía, no es pues tan fácil, pero quizás cuando usted ya conoce las herramientas se le va a hacer un poquito más fácil poder utilizar todas estas herramientas. Y muestra de eso es que ahorita pues ya hicimos uno. Y la otra cosa que creo que es importante que ustedes recuerden y que deben de aprender es también ir reciclando. ¿A qué me refiero con reciclar? Que ustedes tienen que, vaya, por ejemplo, lo que yo hice, crear uno primero y después solo darle copiar y pegar, pues eso se podría llamar que estamos reciclando. Lo otro también es que podemos decir que vamos a reciclar cuando nosotros, digamos, yo tengo este documento ahorita que estoy haciendo y entonces el día de mañana me piden otro esquema parecido, pues entonces yo no me voy a matar haciendo esto, sino que simplemente voy a hacer una copia del que ya tengo, o sea, de este, le cambio los valores o le cambio el esquema de lo que me han pedido y ya tengo pues diseñado, digamos, la estructura del nuevo organigrama, sin necesidad de volver a hacerlo desde cero. Entonces eso es parte también de poder reciclar, digamos, lo que nosotros hacemos. Y fíjense que esto de la reciclada de contenido es muy importante porque lo mismo les puede pasar, ya sea que ustedes trabajen en Word, ya sea que ustedes trabajen en PowerPoint, trabajen en Excel, en cualquier programa, que prácticamente a veces uno tiene como sus chispazos ahí, como dicen, de inspiración y los documentos o lo que sea le quedan, o sea, bonitos, excelentes. Entonces nadie le garantiza que esa misma inspiración va a tener en el próximo documento para poderlo hacer. Y en el caso de las empresas o las instituciones, si ustedes se han dado cuenta, es como un tanto repetitivo lo que se hace. O sea, si ustedes hacen constancias, por ejemplo, de trabajo, el mismo lugar del logo, lo único que cambia son las fechas, cambia el nombre de la persona y de ahí todo lo demás, la estructura sigue siendo igual. Entonces, ustedes podrían a partir del mismo documento ir generando nuevos documentos y no tener que empezar desde cero. Entonces, ahí les dejo también ese tips para que no olviden que si pueden ustedes reciclar, hagan. No sé si hay preguntas hasta ahorita, Kenny. No, ingeniero. Muy interesante. Gracias, don Saúl. No, gracias. Ok, vaya, fíjense que acá entonces, bueno, nos falta algo. ¿Qué nos falta con respecto a ese hermoso organigrama que acabamos de hacer? Ah, perfecto, correcto. ¿Y qué podemos hacer uso para ponerlo? Ahí sí guarda. Eso, cabal, ahí estamos, perfectos, ahí sí andamos, miren. Lo vamos con el guardar y acá lo podemos poner a un ladito, como ustedes quieran. Ojo, solo estoy haciendo esto para que vean que podemos hacer uso de las herramientas que ya aprendimos. O sea, no vamos a aprender a guardar porque eso ya es un tema evaluado. Pero, por ejemplo, digamos, vamos a colocar organigrama. Voy a hacer más grande. Y le voy a bajar un tanto aquí de tamaño porque está muy grande. Entonces, lo voy a poner aquí abajo para no contaminarlo con lo demás.
Le vamos a poner organigrama de la Adesco, creo que así se escribe. Adesco, híjole, no sé, el tamarindo. El tamarindo, por ejemplo. Entonces aquí le podemos colocar el nombre. De hecho, lo podemos dejar aún hasta aquí abajo. En el caso de los organigramas no hay problema. Y aquí pues ustedes ya saben que pueden utilizar las herramientas que componen al WordArt. Entonces, si el gusto de ustedes es, por ejemplo, colocarle, ¿qué? Relleno, por ejemplo, así, o así, o como todo rosadito, entonces también. Y aquí podrían ustedes colocarle, por ejemplo, al texto, pueden colocarle como una sombra. Miren, ahí lo podrían dejar. O sea, insisto, solo es para efectos de la clase, de que cuáles herramientas estamos utilizando. No es que ustedes vayan a presentar todo esto en rosado. Y les voy a explicar más o menos sobre esto. Así como hemos venido aprendiendo y hemos venido viendo cómo es el trabajo con el tema de los textos, de que no podemos pues, generar un arcoíris de colores, lo mismo pasa con este tipo de documentos. Cuando ustedes presentan, digamos, un trabajo, un informe o qué sé yo, y en el organigrama, por ejemplo, tiene que ir un organigrama, entonces, o cualquier otro, digamos, esa parte que tengan que hacer que sea parecida a esto, porque a veces no son organigramas, pero sí se parecen a eso. Deben de tomar en cuenta que si el documento o, digamos, o el informe que ustedes están elaborando es un tanto formal para, digamos, el área donde van a compartirlo, pues entonces también tomen en cuenta el tema de los colores. No van a colocar ustedes un color un tanto como muy llamativo, sino que tienen que ocupar colores un tanto sobrios, así, celeste, etcétera, que sean colores no tan llamativos. Pero es todo lo contrario si, por ejemplo, ustedes están elaborando un organigrama, por ejemplo, imagínense que a su hijo le piden el organigrama de la directiva que hicieron ahí en la sección o en el grado, entonces quizás pueda que se necesite que sea más llamativo, colores, figuras, etcétera. Entonces también todo eso tómenlo en cuenta, porque muchas veces nosotros elaboramos un trabajo así impecable, muy bonito, pero cuando colocamos ya estos tipos de objetos, porque así se conocen, dentro del documento, pues entonces a veces como que ahí nos quitamos la mitad del buen trabajo que habíamos hecho. ¿De acuerdo? Ok, vaya, fíjense que acá, digamos que nos tocó hacerlo, como dicen, a pie, pero Word trae una herramienta que es muy, muy buena y nos facilita de alguna manera el trabajo. Nos venimos siempre a la pestaña de insertar y aquí buscamos este que se llama Smart Art, que era el que mencionaba Kenny al inicio. Y acá, por ejemplo, nos aparece esta pequeña ventana y esta ventana nos muestra como opciones de los tipos de organigramas que nosotros podemos utilizar. ¿Y por qué mostrar opciones? Porque aquí es parte de lo que siempre hemos venido hablando en las clases, con el tema de las tablas también lo tratamos, y es que no se trata solo de saber utilizar, digamos, la herramienta, sino que hay que saber analizar el problema y darle solución al problema basado en lo mejor que pueda quedar, ¿no? Entonces por eso es que hay varias opciones. Por ejemplo, aquí está el de listas, aquí hay varios esquemas. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque tampoco es que se vayan a enamorar solo de una forma y solo todos lo vayan a estar entregando así. Pero si ustedes consideran que hay otro formato y que les puede funcionar, pues rompan la regla y pueden utilizar eso. Pero, ojo, siempre traten de analizar el problema. ¿Qué es lo que van a colocar? ¿Cómo lo van a colocar? ¿Qué les funciona mejor? ¿Cómo se vería mejor? Etcétera. Entonces aquí tenemos listas y aquí están ciertas plantillas que podríamos utilizar. Aquí tenemos los procesos.
por ejemplo. Vean. Aquí tenemos los ciclos. Esto, por ejemplo, esta figura es muy común, por ejemplo, en el proceso de reciclado, porque se habla que siempre es el reciclado es un ciclo, ¿no? Tendría que ser así, que pues todo lo que utilizamos lo reutilizamos y sigue siendo útil. En el caso de la jerarquía, aquí tenemos, digamos, otra categoría y aquí tenemos varias opciones que podemos utilizar para esquematizar alguna jerarquía dentro de una institución, dentro, por ejemplo, dentro de los trabajos siempre hay una jerarquía, hay un organigrama. Por ejemplo, en las empresas también hay un organigrama, quién está arriba, quién está, digamos, un tanto abajo de esa persona y así. Luego tenemos el tema de las relaciones y también tenemos el de matriz, el de las pirámides. Por ejemplo, esto también es común cuando ustedes ven, por ejemplo, la pirámide de los alimentos. Entonces aquí pueden hacer uso de estas. Y también tenemos la de imagen, que la de imagen ustedes aquí pueden utilizar cualquiera de estas plantillas y, digamos, revisar cuál les podría ser más útil o más funcional. Por ejemplo, en esta imagen, imagínense ustedes tienen que colocar la imagen, o sea, la fotografía de alguien o algo, y imagínense que ustedes se dediquen a vender inmuebles, por ejemplo, por no poner el caso de los, digamos, de las personas, y ustedes quieran vender inmuebles o algo, o quieran vender cualquier otro objeto. Entonces podrían utilizar aún estos porque ustedes colocarían la fotografía y en la parte de abajo, en la parte inferior, podrían colocar, por ejemplo, los precios o cualquier otra descripción que les ayude a la venta. Entonces, por eso les digo, miren, aquí hay varias opciones. Traten de explorarlos dentro del espacio que ya tengan ustedes tiempo libre, porque una cosa sí es bien clara. De nada sirve que yo les esté enseñando esto, de nada sirve que ustedes estén acá si ustedes no ponen en práctica lo que están aprendiendo. Entonces, traten de llevarlo a su campo de acción. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo para que practiquen. Por ejemplo, de hecho, les queda de tarea, ya se los comento, les va a quedar de tarea elaborar, por ejemplo, el árbol genealógico de ustedes, basado en cualquiera de las figuras que están acá en el caso del Smart Art, para que demuestren ustedes que pues, han estado revisando, estudiando, etcétera, etcétera. Entonces ahí les queda de tarea. Lo quiero ver para el día miércoles. Fíjense, esto que está acá, aquello que hicimos en la primera página nos costó un tanto, pero por ejemplo aquí hay una categoría que se llama jerarquía. Entonces aquí puedo elegir esta, por ejemplo. Le voy a dar a aceptar. Aquí hay como una breve descripción. De hecho, también ustedes esto es, y fíjense que esa es otra cosa importante. Lean. O sea, si yo me coloco acá, el texto no es el mismo. El contexto de lo que habla acá no es lo mismo. Miren, cada uno tiene una breve descripción. Y entonces es que yo no sé para qué sirve, fíjese. Entonces, mire, lea un poquito aquí y ya va a ver que para qué sirve. Entonces vamos a utilizar esta, por ejemplo. Le vamos a dar a aceptar. Y entonces ya me crea, pues, un organigrama funcional donde yo voy a poder colocar, por ejemplo, y ahí es al gusto de ustedes, ¿no? Como lo quieran hacer. Ustedes pueden colocar, por ejemplo, acá el cargo y en la parte de abajo colocar el nombre de la persona, o pueden hacerlo al revés. Ahora, ¿cómo se vería mejor? Pues ahí ustedes sabrán. Pero digamos, lo que nosotros normalmente hacemos, imagínense, por ejemplo, estamos hablando de voy a bajar esto, de hecho, un poquito más para que me quede espacio. Para eso, le voy a colocar detrás del texto y lo voy a bajar. Dígame, don Saúl. Vea que quedaría mejor horizontal la página. Ah, correcto, por ahí vamos. Correcto. Vaya, fíjense que esto, ahorita porque solo, digamos, tiene una rama, pero cuando esto lo vayamos haciendo un poquito más grande, entonces a medida van creciendo las ramas, pues ya no va a
caber en este espacio de la hoja. Y entonces, como decía don Saúl, podríamos nosotros, si es el caso, venir acá a disposición y en orientación, acá, darle donde dice horizontal. Entonces, para que tengamos un poquito más de campo de acción sobre la hoja. Ahí, por ejemplo, lo acaba de cambiar a formato horizontal. Voy a moverlo, ojo, para moverlos, digamos, los formatos estos, tienen ustedes que siempre utilizar la misma opción que utilizábamos en la clase anterior con las formas para poderlo manipular para donde sea. De lo contrario, van a estar generando problemas con el texto. Fíjense que, por ejemplo, acá lo que yo les decía, digamos que aquí nosotros queremos generar, por ejemplo, el organigrama de un centro escolar, por poner un ejemplo. Vamos a colocar, en este caso, que hay un director. De hecho, se va acomodando, vean el texto a medida que yo lo voy a escribir. Vamos a colocar el nombre del director y aquí vamos a dar clic derecho y le vamos a dar editar texto. Y aquí vamos a escribir, por ejemplo, que se llama esta persona. Se llama William López, por ejemplo. Estoy inventando los nombres, ojo, no vayan a ir a buscar a William López. Luego tenemos, por ejemplo, en este apartado de acá, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Aquí, por ejemplo, tenemos, hay un subdirector siempre en las escuelas también. Y entonces, en esta parte de acá, vamos a colocar, por ejemplo, a Juan Martínez, por ejemplo. Digamos que así se llama el subdirector. Y aquí nosotros podríamos seguir, digamos, generando, digamos, por ejemplo, aquí podemos poner el nombre, no es el caso, pero aquí podríamos poner, por ejemplo, materias. Voy a poner materias, por ejemplo. Voy a poner matemáticas. Aquí voy a colocar lenguaje. Y aquí voy a colocar, por ejemplo, ciencias. Bueno, fíjense que acá te voy a colocar un nombre, ¿no? Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, a la niña de Morán, por ejemplo. Aquí vamos a colocar en lenguaje. Ok. Muy bien, también, correcto. Vamos a ver aquí, vamos a poner Fernando Quintero, correcto. Gracias. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, a Kenny. Ok, vale, perfecto. Vamos a poner a Kenny, su apellido, ¿cuál es Kenny? Jacobo. Kenny no coloca el apellido, ¿vale? Vamos a bajar un punto por eso, qué barbaridad. Ok. Tenemos entonces ahora, digamos, pero nos faltan, bueno, si queremos colocar, por ejemplo, las básicas, todavía nos faltan dos. Entonces, aquí vean lo que voy a hacer. Si yo necesito agregar elementos, por ejemplo, al esquema, entonces voy a dar clic derecho sobre una parte, en este caso voy a dar aquí. Y me va a aparecer la siguiente opción. Dice agregar formas. En este menú aparece una opción que dice agregar formas. Dice agregar formas detrás, agregar formas delante, en formato superior, forma debajo, o me muestra el asistente, que el asistente es que le va apareciendo un cuadrito y ahí va agregando las cosas. Entonces, pero como nosotros somos más listos, lo vamos a hacer aquí sin el asistente. Entonces, digamos que nosotros queremos agregar una forma delante del que tenemos. Entonces, miren, me lo colocó en medio. Entonces, ojo, vamos a probar con el otro a ver qué pasa. Clic derecho, agregar forma y ahora le voy a decir detrás. Entonces ahora tenemos
que mover este para acá. Podemos hacer esto, vamos a ver si podemos. Y vamos a mover este para acá. Miren, ahí tenemos. Solo aquí que quiero ver. El recuadro lo tengo que mover un poquito para abajo para que me quede un poquito mejor. Y ahí lo tengo. Aquí ustedes pueden acomodar, digamos, para que quede, pues, así. Por ejemplo, miren, aquí queda la línea para que se vea. Voy a bajar un poquito este. Y aquí estamos rompiendo el esquema del diagrama, y es lo que yo les decía. O sea, no necesariamente tiene que ser como aparece ahí, ¿verdad? Ustedes lo pueden modificar al gusto de ustedes, pero, ojo, siempre tomando en cuenta que las formas se van a mover, por ejemplo, en un solo sentido. Por ejemplo, voy a mover este quizás para arriba para que se vea esta línea, porque si no, no la voy a lograr distinguir. Recuérdense que estamos utilizando una jerarquía, entonces estamos utilizando una forma de jerarquía, entonces se tiene que entender cuál es el orden en el que quedan, ¿no? Entonces, aquí, digamos, obviamente esto no es real, pero sí tiene un poco de lógica porque, digamos, el que encabeza un centro escolar, pues es el director. Luego tenemos, en el caso, al subdirector, y abajo de todos ellos, pues están todas las materias. Y ya sabemos que las materias le corresponden a un profesor, y ese profesor, pues, ya la asignación ya la tiene con respecto a la materia. Entonces aquí vamos a modificar esto y dice, por ejemplo, aquí editar texto. Aquí vamos a agregar, ¿cuál nos hace falta, Kenny? ¿Cuál materia nos hace falta? Permítame. Sociales. Sociales, eso, muy bien. Inglés. Inglés, ok. Don Saúl, ¿iba a decir algo? Sí, entonces. Matemática, lenguaje, ciencias sociales, inglés es de las 5 básicas. Sí, sí va. A ver. Ok, inglés. Bueno, aquí ya cambiamos todo, pero de igual forma, como es modificable, no hay ningún problema. Aquí, clic derecho, y aquí vamos a colocar el nombre de, por ejemplo, vamos a colocar el nombre de la licenciada. Aquí vamos a agregar, por ejemplo, a sociales, a Saúl, que es un sociólogo, entonces lo vamos a agregar aquí. Saúl Contreras. Y aquí vamos a, bueno, aquí ya terminamos entonces. Vaya, fíjense que cómo va quedando. Lo voy a disminuir un poquito de tamaño. Y solo para que vean. Vean este. Y ahora vean este. ¿Cuál está mejor? Pues están buenos los dos porque los dos los hicimos nosotros. Pero obviamente a la hora de imprimirse, por ejemplo, quizás tendría una mejor visualización que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, todo eso deben de tomarlo en cuenta ustedes. ¿Por qué? Porque esto en realidad, porque ahorita nos estamos inventando los nombres, etcétera, etcétera. Pero si a ustedes les dan un diagrama, por ejemplo, de, digamos, un tema organizacional, por ejemplo, del área donde ustedes están, que de seguro hay, imagino que ya les dan un borrador, entonces ustedes los empiezan a meter acá en este formato de jerarquía, así se llama, y ya, listo, ahí lo tienen, porque ustedes ya van a tener los nombres, el área, etcétera, etcétera. Entonces, es muy fácil. Ahora, ¿qué más pueden hacer ustedes con esto? Pues también le podemos cambiar el color, entonces para eso damos doble clic sobre el diagrama, y nos van a aparecer estas opciones que están aquí abajo. Ojo, esto aparece solo cuando yo toco el organigrama. Vean, si no, ahorita, por ejemplo, en la parte de arriba, la última pestaña que aparece es ayuda. Lo toco y se suma una más. Se llama
diseño de Smart Art. Entonces, voy a dar doble clic, me aparece esto y vengo aquí, por ejemplo, le puedo cambiar los colores. Voy a poner, por ejemplo, este. Miren. Ya se ve bonito. De hecho, ya se ve así como... Dígame, un segundo. Después del diseño, ¿qué es lo que le parece? Después del diseño... formato. Bueno. ¿Y eso para qué sirve ahí? O sea, esto es lo mismo, porque acuérdense que esto que estamos colocando, ¿qué son? Cada uno de estos, ¿qué son? ¿Qué serían? Son formas. ¿De acuerdo? Entonces las formas, se recuerdan ustedes que las formas teníamos que ponerle formato. De hecho, cuando damos, miren, un clic aquí en la forma, vean lo que aparece arriba. Es lo mismo, formato de forma. Le doy un clic a y me aparece formato también. Y aparecen las mismas opciones. Por ejemplo, yo quiero cambiarle el color solo a ese. Miren. ¿Se entiende, Saúl? Sí, se entiende. Ahí está, miren. Ahí pueden ir ustedes cambiando uno a uno. O sea, esto podría ser que de repente ustedes quieran diseñar el formato a medida, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínense que matemática, vamos a ver, don Saúl, ¿qué color cree usted que identifica matemáticas? Pienso que es rojo. El rojo va por lo violento. Vaya, ahí está. Miren, y ahí lo pueden ir cambiando. Kenny, lenguaje, ¿qué color lo identifica? Morado. Morado, ok. Vamos a ver si encontramos un morado. No, este no es morado. Este quizá. Ok. Ok. Aquí en ciencias, pues creo que sí, por el tema, ¿no? Pero sociales, ¿qué color? ¿No, Saúl? Celeste. Celeste, va, correcto. Miren, y ahí pueden ustedes ir jugando con cada uno de estos. Y se vienen aquí a formato y el relleno de la forma, ¿no? Entonces aquí pueden colocar ustedes Y en inglés, ¿qué color le dejamos? Aunque ese se ve bien también. Se ve bien, va, correcto. Aquí a por ejemplo, en el caso del director, ¿qué color le podemos dar? Tenemos una paleta de colores enorme aquí. Vamos a ver. Digamos que... ¿El color agua? Este es aqua, sí, ¿verdad? Solo más pálido, más... ¿Cómo ahí? Ahí. Está bien. Miren, sí, está bonito. ¿Y a qué le damos? Porque ya tenemos uno repetido, para no dejarlo. Anaranjado. Naranja, correcto, podría ser. No tenemos. Sí, ese es anaranjado, creo. O es amarillo, quiero ver. Aquí tengo dos. Creo que. Ahí está. Ok, vaya, fíjense cómo queda. Si ustedes dan un clic también, aparece acá estos recuadros que ustedes ya saben para qué sirven. Y los pueden entonces ustedes ya manipular, miren. Pueden trabajar. Entonces, digamos, ustedes están haciendo o elaborando un documento y les toca que llegar a esto. Si ustedes no hacen esto de colocarlo detrás del texto, se les va a hacer un problema feo poderlo manipular dentro del texto, porque aquí estamos, digamos, fáciles porque no tenemos texto, pero cuando nosotros queremos en un documento y que tiene varias páginas y contexto, se vuelve un tanto complicado. Entonces, la recomendación es siempre que hagan esto para que ustedes puedan manipular para donde ustedes quieren, digamos, los esquemas. Y ya vieron ustedes también que pues prácticamente lo que preguntaba don Saúl, en la parte de arriba, como se genera otra pestaña, que de hecho no es otra, sino que solo aparece la pestaña del formato de formas, también ustedes pueden ir cambiando, digamos, el color
de las líneas, el grosor, y todo eso pueden irlo modificando. Entonces, por eso es que yo les decía de que es importante cuando ustedes hacen entrega de un trabajo que traten de hacerlo lo mejor que puedan. O sea, aquí esto que estamos presentando ahorita aquí, pues yo no sé, pero yo mal no lo veo, se ve bien. Y para que vayan a un trabajo se vería bien. Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Que estamos un tanto acostumbrados pues solo a hacer las cosas y a no ponerle un tanto más de énfasis. Entonces, siempre traten de ser un tanto meticulosos con el tema de elaborar esto, por ejemplo, el tema de las, cuando se usan formas, cuando utilicen imágenes, porque a veces una pequeña, digamos un pequeño error que ustedes cometen ahí, lo que yo les decía, pueden haber elaborado un documento perfecto, muy bonito, pero si cuando llegamos a la parte de los anexos y los anexos están todos desordenados, aparecen colores terribles, etcétera, pues entonces no se ve bien. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, hemos tratado de equilibrar los colores y no se ven tan mal. Pero, insisto, cuando ustedes entreguen el trabajo, lo que sea que les han pedido, siempre tomen en cuenta a quién se lo están entregando o qué tipo de trabajo es, porque en esa medida ustedes también van a tener que, digamos, jugar con el tema de los colores. Ahora, otro tema también importante es en el tema de la impresión. Recuérdense que con el tema de la impresión deben de tomar en cuenta, por ejemplo, los colores a la hora de imprimir. ¿Por qué? Porque no solo es el tema de, digamos, colocar los colores. Porque cuando nosotros colocamos los colores, por ejemplo acá, si me piden el documento a mí que lo envíe por correo electrónico o por cualquier otra vía, en formato digital no hay ningún problema. El problema es cuando nosotros queremos imprimir el documento. Entonces también tomen en cuenta esto, porque si de repente ustedes colocan unos colores, pero a la hora de imprimir, ya saben que van a imprimir en blanco y negro, entonces no sería, digamos, algo malo que ustedes hicieran como una investigación ahí de cómo les va a quedar, digamos, los colores a la hora de imprimirse en blanco y negro, porque eso es lo que pasa. A veces, recuérdense que esto que está aquí, estos color fuerte o sólido, va a quedar en totalmente negro. Entonces muchas veces los colores ya a la hora de imprimirse pues difieren bastante. Aquí, por ejemplo, podemos venirnos a archivo, darle a imprimir y revisar cómo nos va a quedar. Miren, aparentemente no nos queda mal. Vamos a ver la hoja 1. Tampoco nos queda mal. ¿Qué le arreglarían a este? Vamos a ver, don Saúl. Quiero ver por qué está en horizontal, ¿verdad? No. Sí, está en horizontal. Pero ¿qué? Así como está, ¿qué le arreglaría? ¿O qué cree usted que se mira mal? Bueno, porque no se puede centrar, ¿verdad? Ah, correcto, por ahí va la cosa. O sea, tendríamos que girar o mover, digamos, todas las piezas más o menos al centro, porque lo que ha pasado es que hemos dejado un gran espacio que se ve mal al lado derecho y todo está sesgado al lado izquierdo. ¿De acuerdo? O sea, fíjense que esas cosas, ahí está lo que estábamos hablando. Estas cosas aparentemente nada, ya lo tengo listo y lo mando y estuvo. Pero la gente que de veras está haciendo algo bueno, se fija hasta en eso. Entonces dice, lo voy a dejar centrado, o lo voy a dejar un poquito más, quizás para la derecha. Se fijan todas esas cosas. Entonces sí, esa podría ser una corrección que ustedes podrían hacer, de mover, digamos, todos los elementos que queden más, digamos, al centro o a la derecha, como ustedes gustan. Otra cosa que vamos a aprender ya para ir en el último tema terminando la clase. Vaya, fíjense que lo que yo les decía, ustedes tienen, por ejemplo, un trabajo impecable, bien bonito, bien hecho, etcétera. Pero también hay otro tema que es importante y es el tema de la presentación. O sea, en el formato digital es igual que en el formato presencial.
¿A qué me refiero con eso? Si yo, por ejemplo, y les digo con propiedad porque también he dado aquí las clases presenciales, y a veces cuando, por ejemplo, les dejaba trabajos que me tenían que traer, o sea, escritos, a veces a mano, a veces impresos, como sea, pero imagínense que, por ejemplo, recibía el trabajo y traía una gran mancha de café. Había estado tomando café quizás y se le cayó y ya quizás ya no lo quiso hacer y ahí traía la mancha de café. Ok, de modo. Otro, venían los dedazos ahí, la huella, a la hora de revisar las páginas. Otro, por ejemplo, quizás a veces no sé por qué hacen eso, pero a ver, quizás no les pinta el lapicero y empiezan como a probar el lapicero y aparece todo manchado. Entonces, esos o esas cosas que me imagino que los presentes tienen también hijos y entonces que les corrigen los maestros allá en la escuela con el tema de la presentación, lo mismo aplica en el formato digital. Ustedes tienen que tratar en la medida de lo posible de entregar algo bien presentable y eso aplica aquí como en formato presencial. Digo esto porque pues ustedes son los responsables de una nueva generación que va a venir y si ustedes no aprenden bien, no le van a enseñar bien a sus hijos y seguimos con la misma historia. Entonces hay que tratar de aprender para que ustedes sean, digamos, los portadores de enseñarle pues, buenos consejos a sus hijos con el tema el tema de la presentación. Fíjense que acá, por ejemplo, digamos, este es mi trabajo que me pidieron y entonces, pues ya lo terminé, pero ahora me falta crearle una presentación, crearle una portada. Entonces, don Saúl, ¿qué se le ocurre a usted para poder hacer la portada? Con las herramientas que ya conocemos. Perdón, ingeniero, perdón. ¿Qué se le ocurre a usted para usar de las herramientas que ya conocemos para crear una portada ahorita aquí en esta página? Agregar, por ejemplo, la forma del rectángulo para escribir ¿cómo se llama? El título. Ah, ok, perfecto, está bien. Kenny. Kenny ya nos abandonó, quizá. No, acá estoy, ingeniero. Muy bien. ¿Qué podemos hacer, Kenny? Ajá, dígame. Don Saúl ya dio una opción, está bueno. ¿Qué otra? Quizás como si es como el logo de alguna institución. Ajá. ¿Qué más? Y el diseño de la letra, digo yo. Pero, ¿qué cosas lleva una portada? Lleva el nombre de la institución. Ajá. Lleva materia. Después del nombre de la institución lleva puede ser el logo de la institución a donde va a presentar el trabajo. Después lleva materia, maestro o catedrático, presentado por tal alumno, ¿verdad? El nombre. Si es de primera novena, qué grado está cursando, o si es de la universidad. Anteriormente se había escapado el contenido que se va a presentar en el trabajo. Y la fecha de entrega. Y la fecha de entrega. Muy bien, perfecto. Vale. Pero, digamos, eso está genial. Podríamos utilizar entonces, como ustedes dijeron, las herramientas. De hecho, de la misma forma podemos sacar algunos y poder utilizarlos para ir generando la portada. Y, por ejemplo, para algunos títulos, quizás no para todos, no aplicaría quizás, pero podríamos utilizar, de hecho, hasta unos Word para poder colocar, por ejemplo, acá el título de, no sé, le voy a colocar de un centro escolar, por ejemplo. Centro escolar, el Tamarindo, creo que era.
Y a partir de ahí, digamos, ya puedo empezar a colocar lo que es la portada. Esto, como es un cuadro de texto, prácticamente los Word son un cuadro de texto, pero solo que con texto enriquecido. Y como ustedes decían, también podría colocar el logo de, por ejemplo, de la institución. En este caso, voy a buscar una imagen, porque tengo conexión a internet, puedo utilizar esta, si no, pues tendría que descargarla y solo insertarla desde la computadora. Digamos acá, vamos a buscar un tamarindo. Tamarindo la fruta, no, la otra palabra. Digamos acá, por ejemplo, podemos utilizar esto. Y aquí, pues, ustedes ya saben cómo tenemos que trabajar esto. Tenemos que borrar, digamos, esto. Aquí lo vamos a colocar el texto. Aquí lo vamos a hacer un poco más pequeño. Y también le vamos a poner una forma. Lo vamos a dejar así, por ejemplo. O también pueden colocar, de hecho hay otro aquí que es redondo, es este también. Ahí al gusto de ustedes, como ustedes gustan. Pero aquí vamos a dejar este, nada más. Bueno, fíjense, aquí dice Centro Escolar El Tamarindo. Y aquí pueden ustedes, como bien lo mencionaban, empezar, por ejemplo. Pueden utilizar, por ejemplo, don Saúl, para colocar los cuadros de texto, ¿qué puedo hacer? No me recuerdo. Ok. Pidamos ahí el comodín de la llamada de Kenny. ¿Me puede repetir, por favor, ingeniero? ¿Cómo podemos hacer para colocar los cuadros de texto? Ahí en insertar forma, ahí está un cuadro de texto. Muy bien. Insertar y forma. Ajá. Insertar y forma, y aquí está el cuadro de texto. Ajá. O aquí, mejor dicho, porque esto es uno. Aquí. Sí. Esa sería una forma. La otra es en insertar y se vienen acá donde dice la palabra cuadro de texto. Miren. Le dan un clic ahí y les van a aparecer, digamos, como plantillas que hay para que ustedes puedan utilizarlas de cuadro de texto. Pero yo no necesito ninguna plantilla de estas, sino que me voy a venir acá, miren, donde dice dibujar cuadro de texto. Le doy un clic y empiezo a dibujar los cuadros de texto. Por ejemplo, acá le voy a colocar el nombre del docente, por poner un ejemplo. Voy a acercar un poquito más esto para que lo vean ahí. Aquí, por ejemplo, docente, digamos, si ese fuera el caso, y aquí traten de ir colocando siempre un mismo formato de texto y un tamaño también. Entonces vamos a dejar, en este caso, formato Arial, y le vamos a dejar 12 para que se vea uniforme. Ahora, don Saúl, ¿cómo quito? Quiero quitar, por ejemplo, el recuadro que rellena el texto, ¿cómo lo hago? Ingeniero, y si se selecciona y se le da el color blanco. Color blanco, podría ser. Patricia. Si le da el clic y si hace más pequeño. No. Porque, de hecho, lo voy a hacer para que vea. Pero sigue estando el cuadro. Y yo no quiero el cuadro. Entonces, lo que hacemos es lo que decía Kenny, no tan así como decía Kenny, pero por ahí va la cosa. Tocamos el cuadro de texto
Y aquí recuérdense que decía relleno de forma y aquí dice sin relleno. Va, primero, no tiene color. Luego dice contorno y aquí sin contorno. Miren, y ahí tengo. Aquí puedo escribir, por ejemplo, el nombre de la persona, que digamos el docente. Y cuando quite esto, miren, ya no aparece el cuadro. Y ahí puedo ir haciendo, digamos, otros y otros a medida vaya necesitando. Entonces, ahí podemos, digamos, esa podría ser una forma de hacer una portada. Pero también Word trae una opción, una herramienta que ya nos facilita eso. Allá arriba les enseñé a hacerla de a pie, como dice. Aquí venimos a insertar, luego lo venimos a esta que dice páginas y aquí dice portada. Le damos un clic, nos muestra todas estas plantillas que están para poder, digamos, utilizarlas. Y aquí, por ejemplo, voy a utilizar esta. Ojo, pueden utilizar la que ustedes quieran de las que estaban ahí. Y de hecho, miren, interesante, ¿a dónde la coloca? Yo estaba en la última página, pero como sabe que es una portada, entonces tiene que ir de primero y me la coloca como la primera página. Aquí puedo dejarle, por ejemplo, aquí puedo dejarle este formato, está bien, puedo dejarle 2022. Aquí, ¿qué iría? Aquí iría, digamos, el texto de el título que van a, o lo que les están evaluando o lo que les están pidiendo a ustedes de trabajo. Entonces sería, en mi caso aquí lo que estamos haciendo es el uso de Smart. Vamos a dejar así mejor, creo que es así mejor. Ok, ahí tenemos el título, aquí tenemos la fecha, tenemos una imagen, pero no, digamos, no funciona mucho para lo que nosotros queremos. Entonces venimos a insertar imágenes en línea y vamos a buscar una imagen relacionada. Entonces vamos a buscar, no sé, algo así. Y por ejemplo, vamos a ver, vamos a utilizar este. Ojo, solo es para efectos de aprendizaje, porque obviamente tienen que buscar una bonita. Esta, como no me sirve, la toco y la selecciono y la elimino. Miren, luego aquí no la puedo mover, pero como ya saben ahora ustedes cómo saber para moverla, miren, coloco esto acá y ya tengo una imagen de portada muy interesante. Y en este apartado de acá, ¿qué colocarían, Kenny? En este espacio verde aquí, por decir eso. Ahí sería la materia. Correcto. Ahí colocaríamos todas las cosas que ustedes ya mencionaron. El nombre del docente, el nombre del alumno, la fecha, la sección, el grado, lo que sea. Todo lo que se les ocurra, lo pueden colocar acá. ¿Cómo lo van a hacer? Como lo estábamos haciendo de arriba. Con los, digamos, con las formas. Con los cuadros de texto o como ustedes quieran. Pero siempre utilizando lo que ya habríamos hablado para poderles quitar, por ejemplo, el borde, etcétera, para que solo se vea el texto. Y ahí ya tendríamos, pues, prácticamente una portada. Es más fácil hacerla así, definitivamente, y tiene una mejor presentación, porque ya son herramientas que están diseñadas para ello. Lo vamos a ver acá, archivo, imprimir. Miren, ahí tengo una portada decente. Obviamente aquí me falta el texto, pero ese ya es trabajo de ustedes. Una portada decente para un trabajo bonito. Página 2, aquí tengo el primer esquema que hice, lo hice con puras formas, o sea, así, trabajo duro. Luego, en la otra, ya un trabajo más fácil, pero más organizado, utilicé los Smart Art, que aquí está. Y en la otra, pues, tratamos de enseñarles cómo crear una portada a partir de las herramientas que ya conocen. O sea, ahora no vayan a andar diciendo que ustedes no conocen, que no saben cómo hacer esto, porque esto, por ejemplo, ya lo hemos visto desde varias clases, que son, digamos, cómo colocar texto enriquecido. Entonces ahí lo hemos utilizado, cómo colocar imágenes, ahora ya lo saben, cómo colocarle diseño a la imagen. Y fíjense que aquí es el problema que yo les decía. Por ejemplo, solo vienen y colocan la imagen así, y ni siquiera un diseño o algo le ponen. O sea, vamos un poquito más creativos en ese sentido.
Y luego en esta parte, pues a puro cuadro de texto, generamos todos los demás, digamos, apartados que lleva o corresponden a una portada. Entonces, ahí está la clase. No sé si tienen preguntas. Bueno, de verdad no, ingeniero. No, ok. Y muchas gracias por lo impartido. Muy bien, gracias entonces, gracias a ustedes por venir y estar atentos y participar. Si no hay preguntas entonces, nos vemos en la próxima clase, primero Dios. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, Kenny, cuídense. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, Patricia. Gracias, don Mario, cuídense.